Buenas noches, bienvenidos. Estamos en Politiqueando. Gracias a todos aquellos que se suscriben a través de este canal Manolo Zuna DG por sus comentarios. Muchísimas gracias. Emilio ya está leyendo los comentarios y al parecer está prestando atención. Se ha callado como 2 veces. Así que muchas gracias a todos. Bienvenidos. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Puedo decir que es una amiga mía. Aparte de amiga mía, es una mujer bella, inteligente, es abogada. Ha trabajado no en la función pública, pero ha tenido que ver con algunas cosas que hoy voy a explicar. Usted la puede ver en la mañana, en Matinal, en Telemicro, y también puede verla los sábados en Zona 5. Comparte con nosotros Laura Castellano. Muchas gracias. Amiga, qué Querida bella. amiga, gracias por la invitación. Gracias a ti. Manolo, Emilio, Ahora. muy contenta de poder estar aquí. Me encanta el concepto del programa. Ay, me encanta, gracias. Me encanta el politiqueo, así que me Sí, alegro, eso lo sabemos. me alegro mucho de estar invitada aquí. Eso es lo que siempre me ha llamado la atención en los medios de comunicación. Así que la verdad es que yo sé que soy la invitada, pero yo llego aquí y me siento como en mi casa. Qué Y bueno. sobre qué todo, Anabel es una vieja amiga de Sí, muchos años con la sí. que he compartido inquietudes en muchos momentos. Sí, es así cierto. que muy contenta de poder estar aquí. Una leyenda de la comunicación, ¿verdad? Totalmente. Ah, ok. Pero es lo que quiere decirme vieja con eso. No, para A mis nada. 57 No, para- años, mira cómo yo estoy. Ey, Y tú con está 30 bien, años. está Coge bien ahí, ahí, ¿verdad? Y tú está con bien 30 ahí. años. Laura, gracias por estar aquí. Y te vimos, aquellos que tenemos como tu edad, ¿verdad? Tú empezaste haciendo... somos jóvenes, ¿verdad? Sí. Eso tú sabes que pila mentira. Tú empezaste haciendo entretenimiento para niños. Entonces, como que de repente no vimos ese cambio, como que de los niños tú no hiciste, dije... Fuiste un Programa día, juvenil no hice. Fuiste un día donde Hochi. 3 Creo que meses. 3 meses fue que fuiste. Y tú dijiste, esto no es lo mío. Ujú. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué tú hiciste? Mira, yo hice mucho tiempo un programa infantil, Sí. casi 12 años. Yo empecé muy jovencita, yo empecé a los 10 años de edad. ¿Y qué programa infantil fue ese? Vivan los Sí, vivan los niños. Vivan los niños. Ah, Era ella y su sí. hermana. Ah, vivan los niños, es verdad. Así es. cierto. Y bueno, pasé muchísimo tiempo ahí. Ahí fue que me formé en los medios de comunicación, porque a pesar de que era un programa infantil, tenía un poco de todo. Tenía un poco de animación, tenía entrevistas, etcétera. Y bueno, lo normal es en nuestros contemporáneos, digamos, que cuando se empieza en televisión infantil hay algún tipo de transición Sí. hacia televisión juvenil. A mí nunca me gustó la televisión juvenil, nunca me Oh. interesó. Y a pesar de que yo no estaba buscando entretenimiento, apareció una oportunidad en ese momento, me llamó Jochi Santos y me ofreció estar con él en lo que en ese momento era el relanzamiento de Divertido con Jochi, que en ese momento estaba volviendo al aire. Que eran las chicas que tenían que eran como venezolanas. No, en ese momento estaba Honey, Estrella, Ah, ok. estaba Nashla. Ay, sí. Pero era una gama Indira. VIP. Sí. Bueno, sí, tremendas Bueno, sí, ¿no? compañeras, muy queridas Nasla, todas. Honey, Sí. Laura Castellano. Y Mariel. la idea era que... ¿Quién más? Ya, Mariel no. Hochi. ya, no. Ya. Mariel Hochi no estaba estaba. posteriormente. Bueno, Sí, Hochi Hochi. era- Claro. Evidentemente. Y el jefe. Ok. Más importante todavía. Ok. Y bueno, ahí estuvimos. Yo estuve poco tiempo. Para mí fue una época de exploración, ¿Y básicamente. por qué te pagaba poco, Hochi? No, nada que ver con eso. Tenía que ¿Cuánto ver tú con ganabas, lo que más o me... menos? No me ¿Cuánto acuerdo, eso fue hace muchos años 7,000 ya. pesos. Pero siempre me sentí muy bien tratada, siempre, Ok. en ese canal. No solamente por eso, Diplomática. sino sobre todo Una por la canciller. oportunidad, Bien. oportunidad, porque realmente yo me sentí muy distinguida de que me invitaran a participar en un programa de Laura, Santo Domingo. ¿pagan realmente los medios Yo de estando- comunicación? no, Laura. los medios de comunicación no son una fuente de ingresos significativo para la mayor parte de la gente. Hay gente que le va muy bien, Ajá, ok. sobre todo la gente que se dedica a producir y que tienen su propia estructura de negocio montada en la Ah, ok, televisión. ok. El que no le interesa la producción, que es mi caso, a mí la producción de televisión, yo la viví muy desde niña, desde mi casa, porque mi mamá era productora de televisión, y la conozco demasiado bien y nunca me llamó la atención. Ok. Porque yo crecí viendo lo que se hace Bien, bien. en la producción Tú te de siempre te televisión. quedas como un Y talento. crecí viendo que lo que hay que hacer para romperse la espalda Sí, vendiendo, es verdad. buscar apoyo, Sí, pedir qué ayuda. pena. Yo conozco bien la Laura, producción todo por eso lo dentro. vemos bien. Oíste, y un discurso excelente tú tienes. Ajá. Ahora, la gente Eso lo no que es quiere... discurso, sí, niño. excelente. Oye, la oratoria tuya, ahí no se puede nada de cuestionar. Ahora, yo te pregunto, Laura, ¿cómo te sientes tú enfrentando día a día tantos políticos con tanta precariedad hasta en el discurso, políticos dominicanos, que tú dices dentro de ti, este trabajo es muy sacrificado porque yo estoy delante de este individuo respondiéndome de esta Que forma. te dice, aiga. Mira, Sí. eh, Ser real. ciertamente
veces se generan muchas frustraciones en este ejercicio, porque tú escuchas cosas que a veces tú no quieres escuchar, Sí. tú escuchas cosas que te indignan, tú escuchas cosas que laceran la dignidad, no solamente del que está ahí sentado entrevistando, de cualquiera que lo escucha. En mi caso, que soy mujer, a cada rato me toca escuchar Sí, te he visto. una barrabasada. Te pusiste ahí con una diputada y ese es el caso más reciente. A mí ese tipo de temas me sacan de centro muy, muy fácilmente, porque esto es un país que necesita mucha educación en cómo manejar el tema de la igualdad, en cómo manejar el tema de la participación de la mujer. Y cuando personas en posición de liderazgo tienen un discurso tan precario y a veces sencillamente tan indignante, bueno, a veces a uno se le va el pestillo. Pero en el caso tuyo, tú no llegas a ese feminismo radical, ¿verdad que no? Yo no soy una feminista radical en el sentido de que yo no soy una activista abierta. ¿Tú no crees en el nivel de roles? ¿En la pareja, el nivel de roles en la pareja. No, los roles. yo creo que... Tú cumples tu rol, yo cumplo el mío. Yo creo que eso es simple. Yo creo que pienso que es un acuerdo de cada pareja. No es que no haya roles, Ajá. es que cada pareja tiene que determinar ciertas dinámicas operativas. ¿Tú aceptas que te abran la puerta del carro? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Tú no pagas una cuenta? Por supuesto que sí. No, pues tú estás bien entonces. Pero eso no es asignación de roles. No, cuando hablo de asignación de roles, yo es porque de otra forma, oye. Pero para empezar, a mí nadie me mantiene. Yo soy independiente económicamente desde los 22 años. Yo tengo una economía familiar en la cual mi marido y yo ambos colaboramos en una economía. Eso implica que tanto él como yo ponemos sobre la mesa y desarrollamos juntos un patrimonio común con nuestra familia. Ahora, eso no me hace a mí... ¿Usted es una familia ejemplo? No pienso que es una familia ejemplo, es una familia y tenemos una serie de valores bien establecidos y nosotros tratamos de mantener las finanzas familiares con cierta salud y donde no hay nadie dominante por encima del otro. De hecho, mi esposo lo que es empresario y eso genera una dinámica económica muy distinta de la mía, que lo que soy es abogada en ejercicio y también trabajo en medios de comunicación y por eso hay que tener las reglas muy claras, porque algo básico de la familia es cómo funciona financieramente la familia. Ahora, para poder asumir esa posición, lo primero que la mujer tiene que hacer es independiente económicamente, porque una mujer dependiente de la economía familiar, lamentablemente tiene que empezar a aguantar cosas que a lo mejor no... ¿Tú llamas eso a que todas las mujeres se hagan independientes económicamente? No, yo llamo a que todas las mujeres se sientan realizadas con el rol que quieran asumir y llamo a que las mujeres tengan las oportunidades necesarias para poder asumir ese tipo de roles. Porque hay muchas mujeres que no tienen esa independencia, no porque no la quieran, sino porque no han podido tenerla, o porque no han tenido las oportunidades, o porque no ha aparecido el espacio donde puedan crecer, o porque no han sido formadas para ello. ¿Se ha confundido Eso no el empoderamiento? significa... ¿Se ha confundido, Laura, el empoderamiento? No, yo no pienso que se ha confundido. Yo pienso que el empoderamiento es necesario, que todavía está en ciernes. Digo, la mujer, asumir la palabra... Sí, te entendí. Okay. El empoderamiento de la mujer. Yo pienso que hay muchas mujeres muy empoderadas, hay muchas otras buscando inspiración de cómo poder lograr hacer las cosas distintas y trazar sus propios caminos. No siempre es tan fácil, Emilio. Este empoderamiento ha dividido a la familia dominicana, por eso vemos tanto divorcio. No, yo no pienso que tiene que ver con eso. ¿Han subido los divorcios en mi oficina después del empoderamiento? Claro, y me imagino que si distribuimos responsabilidades entre esposos y esposas van a ir bastante parejos. Y no por eso tiene que ver con empoderamiento ni con liberación femenina. Tendrá que ver con interacción conyugal de muchos niveles que posiblemente no nos conciernen ninguno de nosotros, pero donde habrá todo tipo de problemas, empezando por el financiero, porque el amor entra por la puerta, pero el hambre lo saca por la ventana. Entonces, ese tipo de situaciones definitivamente traen todo tipo de problemas a nivel de las familias. Yo no creo que el rol de la mujer en la sociedad tenga que ver con eso. Yo soy profesional. Yo salgo de mi casa antes de las 6 de la mañana. Tengo casi 20 años haciendo ese trabajo. Mi hija mayor va a cumplir 10 años este año. Y ¿Te sientes orgullosa de lo que hace? Yo me siento orgullosa de lo que hago a nivel profesional y como madre. Y yo nunca me he puesto en la posición de tener que elegir entre un rol o en otro. Y parte importante de eso es yo poder tener un entorno familiar que me respeta lo que quiero hacer y que colabora también. Donde en mi casa no se habla de te voy a ayudar a tal cosa. No. Aquí los dos hicimos 3 muchachos y los dos nos encargamos de esos 3 muchachos. Entonces, yo pienso que tiene que ver con eso, con que la mujer elija sus roles, porque déjame decirte una cosa, una mujer que se dedica a ser ama de casa
No es que no tienen trabajo. Ey, eso es un juego. claro. Eso es una pela. De hecho, en estos días veía un caso de una decisión interesantísima de una mujer que demandó al exmarido y le empezó a reclamar los honorarios por haberse ocupado de la casa todo ese tiempo. Ocuparse del hogar es un trabajo más que a tiempo completo. Y las mujeres que deciden que ese va a ser su rol merecen todo el respeto y toda la libertad de hacerlo de Oye, esa a veces forma. los que no lo deciden tienen que llevarlo concomitantemente con tareas propias. Totalmente. Que no son del hogar. Y lo contrario ocurre también. Sí. Hay mujeres que se ven obligadas a trabajar en la calle Sí. cuando lo que quisieran es estar en la casa cuidando a sus hijos. También. Entonces, a veces las realidades se imponen y no tienen que ver con un tema ni de concepción familiar, sino de cómo la realidad termina manifestándose. Y a veces la que quiere estar en su casa cuidando a sus hijos está trabajando en la calle. Y la que está trabajando en la calle quisiera estar más tiempo con sus hijos. Sí. ¿Dónde está el reto de las mujeres? En tener las condiciones que le permita buscar el mejor equilibrio posible, que siempre va a ser un equilibrio muy demandante, mucho más demandante que lo que es para los hombres, por razones evidentes. Y creo que eso es algo que no tenemos que discutir. Pero en la medida en que ese equilibrio tiene que tratar de buscarse desde las mujeres, necesitamos una sociedad que comprenda mejor los retos que tiene la mujer. ¿Las mujeres se están ganando su lugar en la sociedad dominicana a través del trabajo o sigue cotidianamente por el hecho de una mujer bella, preciosa, se puede ganar un espacio? Mira, yo no creo que la mujer dominicana se esté empezando a ganar un espacio. Yo pienso que la mujer dominicana tiene ya muchas décadas ganándose espacios muy importantes en nuestro país. Yo pienso que hay espacios en los que tenemos que mejorar muchísimo. El espacio político, por ejemplo. Sí. Y hasta que no haya cambios profundos en los partidos políticos. ¿Y tú te acuerdas que se le ceda una cuota a nivel político a la mujer? Y no que sea ganada de manera con la igualdad, como habla la Constitución de la República. No, mira, el tema, la igualdad es un concepto jurídico que tú como abogado y buen abogado sabes que tiene muchos matices, que no significa vamos a medir a todo el mundo con las mismas reglas, sino vamos a medir a todo el mundo dentro de sus situaciones particulares para crear una mayor equidad. Y no podemos decir que vivimos en una sociedad de total equidad entre hombres y mujeres. Por eso que se aspira, yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la vida partidaria? Y ustedes posiblemente conozcan mucho más que yo de la vida partidaria, porque yo nunca he hecho vida partidaria, pero en la vida partidaria... Una caravana de que Jesús santísimo, Dios me libre. A mí no me gusta la vida. A mí me encanta la política, pero no me gusta la vida partidaria, en lo absoluto. Nunca me ha llamado la atención y espero no tener que hacer. Pero eso es chulísimo, tengo una caravana y en coro. Bueno, tan chulo como cualquier coro que armen los dominicanos, porque cualquier coro que arme un dominicano es chulo. Pero coro. No, la vida partidaria tiene unas demandas, sobre todo para las mujeres, y volviendo a conectar con lo que pregunta Emilio, que son incompatibles con el estilo de vida de la mayor parte de las mujeres de este país. Aquí la política se hace de noche, se hace entre tragos, se hace entre cigarros, se hace en la calle, y hacer eso de forma compatible con la vida familiar de una mujer que quiera llevar un estándar medianamente normal, digamos que quiere estar en su casa a las 8 de la noche, ni siquiera te estoy diciendo a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, es impracticable. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo hace una mujer que quiera tener vida de casa, que quiera tener su familia y que quiera hacer vida partidaria para hacer todo eso compatible y encima posiblemente un marido que lo que ve es que va a reunirse a un sitio donde ella posiblemente sea la única mujer y donde haya 15, 20, 40 hombres? La verdad es que es un entorno adverso para la mujer. Y por eso es que nosotros vemos que muchas de las mujeres que llegan vienen de ese entorno. Son hijas, son esposas, son familia, pero no es porque sean las únicas que tienen la oportunidad. Es porque muchas veces ese entorno tan dominado por hombres, esas son las que se sienten en la confianza y en un ambiente seguro para hacer lo que implica hacer la política. Dime, Manolo, que te siento como inquieto. Sí, esta mujer es brillante. Esta mujer es brillante, Anabel. Por fin. Laura, tú sabes que en estos días convulsionados en términos de operativos, de los operativos marinos que hemos vivido en el país. El Acuario Nacional. Exacto, el Acuario Nacional, ciertamente. Un personaje que hizo una mención, el señor Pagán, que ahora le dicen el cantante, hizo una mención de algunos acuerdos en el que se vio involucrada la figura del empresario Juan Ramón Gómez Díaz, que fue con unos cheques, que él dice que llevó Juan Ramón Gómez Díaz y que le firmó unos cuantos cheques ahí. ¿Cómo ustedes llegaron a manejar ese tipo de noticias? Sabiendo que obviamente estamos hablando de temas que
en cierto modo hacen cierta mención, ¿no?, al propietario de la planta donde ustedes realizan un trabajo de análisis político y de entrevista político. ¿Cómo ustedes pudieron sortear esa situación, esa noticia? Mira, todo el que trabaja en medios de comunicación en algún momento le toca lidiar con la situación de cualquier tipo de conflicto que pueda tener el dueño del medio. Sí. Y el que no sepa lidiar con eso, que se dedique a otra cosa. Bien. O que ponga su propio medio. Bien. Porque eso es una realidad con la que todos tenemos que lidiar dieron de en lado algún ese momento. tema. No se le dio de lado, al contrario. Mm. Eso se trató allá. Sí. De hecho, se asumieron posiciones concretas con relación a ese tema. Una posición que desde el punto de vista particular mío no tiene ninguna credibilidad. Para empezar, el que va a dar un soborno no lo da con cheque, para empezar. Pero independientemente de eso, tampoco ningún tipo de base real de lo que ocurrió en ese momento. Laura, Nosotros no tenemos ningún problema tratando este tipo de temas. Si algo caracteriza al señor Gómez Díaz es que sus pleitos los aborda muy frontalmente. Muy público. No le ningún refirió tipo- al jefe de prensa del canal que ese tema le dieran cierto trato de alguna forma o de alguna manera? No, la verdad es que A no. Geraldino no le dijo nada. Mira, yo tengo que decir algo. Escúchame, pero tú acabas de decir que Ajá. ustedes le restaron Ajá. peso y credibilidad a esa opinión. No, ella. Yo personalmente. Ajá. Tú. Y tu O sea, compañero, mi y tu mi compañero opinión también. personal, ¿Y tu mis com- compañeros tuvieron opiniones distintas con relación al tema. Yo lo que trabajo es opinión, Ajá. no prensa, Ok. propiamente dicho, pero igual se le dio cobertura de Ajá. prensa regular a ese tema, como se le da a cualquier otro, porque el grupo tiene intereses en distintos ámbitos y es frecuente que haya algún tipo de conflicto que involucre al grupo. Por lo tanto, no son temas que a nosotros nos sonrojen. Sencillamente son temas que se tocan y se tocan según el criterio de cada quien. En algunos momentos se facilita información sobre los temas, que es algo Sí, que ayuda a sí, formarse sí, criterios. sí. No se imponen criterios. El que quiera hablar del No tema... se imponen criterios. No, el que quiera hablar del Realmente. tema lo habla. Mira, ¿Eh? yo he trabajado en varios medios de comunicación importantes y tengo Sí. que decir que en el grupo Telemicro es el medio en el cual yo he tenido mayor libertad profesional para yo plantear mis opiniones que no siempre coinciden Independientemente ni con mis afecten al medio. compañeros. Independientemente afecten al medio. Mira, a mí me ha tocado incluso lidiar con temas de opinión con amigos personales del propietario del medio, Sí. donde lo llaman todos los días después del programa matinal cuando acaba, Ajá. y a mí nunca me han censurado respecto a mi opinión. Pero te en llaman ese y te dicen, programa. Laura, bájale 2 puntos. No. No me dicen baja los 2 puntos, me dicen muerto de la risa, llamo fulano. Sí, Y conocieron a él. en alguna ocasión no te ha convocado para donde la licenciada a hablar contigo, porque No. la licenciada habla. La licenciada habla, La pero ponen a hablar. yo he tenido- Háblate con Laura, dile a Laura. He tenido Laura, el mire, privilegio este señor- de que nunca me ha convocado No, para eso. nunca te han convocado Para- donde la licenciada. para eso no. Siempre para pero cuarto. dichosa. ¿no? Ah, Entonces, Ayer el periodista pero sí Laura dice es que lo han dichosa. convocado. Eso Pero le iba tiene a la decir vida Manolo. Oye, Manolo, secundando ese punto que usted está señalando a Laura, hay compañeros tuyos que han dicho que sí le han llamado la atención por cierta posición. Yo te hablo de mi experiencia particular. Ok, Y estoy segura de que hay muchos compañeros que comparten mi criterio. Allá no en han ese cambiado punto. circulares ¿Cómo sobre hay algunos gente? temas. Tal tema no lo toquen, sobre tal tema, la línea que tenemos y todo eso. A mí nunca me ha llegado una circular. No, a ti no, a ¿A ti mí no. no? El señor Gómez nunca ha conversado contigo. Mira, Laura, me gustaría que tal tema. Yo converso frecuentemente con el señor Gómez. Y no te ha dicho algún tema que tenle de lado ese tema. Nunca me ha impuesto ninguna opinión ni me ha restringido bien. de ningún tema. Ah, Al pues está contrario, bien. me ha tratado siempre con muchísimo respeto. Me ha dado todas las oportunidades del mundo en ese medio, por lo cual yo estoy profundamente agradecida. Perfecto. Y todo el que me conoce sabe que yo no soy una persona ¿Tú le agradeces tu crecimiento? de que me estén imponiendo criterios tampoco. Laura, ¿tú le agradeces? Y el que le da el más mínimo seguimiento a lo que yo digo cada mañana sabe que Eres una no rebelde. responde Eres una rebelde. a ningún Eres una criterio rebelde. ni de accionista, Ok. ni de partido, ni de candidato, ni Muy de bien, nadie. muy Yo bien. soy Laura. dueña de mis criterios y eso es lo que tengo el privilegio de expresar cada mañana. Laura, tú eres abogada de Juan Ramón Gómez Díaz. Yo he sido abogada en distintos temas. Ok, no pero de del él a canal. título personal, Ok. sino de alguna de sus empresas. Ah, ok, ya listo. Pero no como, por ejemplo, abogada de Juan Ramón Gómez Díaz, que son 3, y tú estás ahí. No.
No. Sino en algunos casos específicos. Y sobre todo a título personal, no he tenido el privilegio de ser abogada a título personal, pero sí de temas importantes de su empresa. Yo estoy especializada en derechos de las telecomunicaciones y por lo tanto en muchos temas que tienen que ver con esos ámbitos, sobre todo en lo que tiene que ver con telefonía, internet y Viva, tengo un involucramiento directo. Esos son temas sumamente técnicos en sentido general y bueno, yo tengo ya muchos años trabajando en lo que tiene que ver con esa parte. En lo que tiene que ver con temas más personales, el señor Gómez tiene distintos abogados, unos de más confianza que otros. Claro. Y bueno, él siempre se hace asistir y es un empresario combativo, por lo tanto, normalmente necesita de muchos y de buenos abogados en su entorno. Sí. Laura, ¿te ha tocado en alguna ocasión, ahora que han salido a relucir tantas cosas con esto de Operación Calamar, donde, qué sé yo, instituciones del Estado, donde te dicen que vamos a poner que tú me colocas 40, me pagas los 40 y por el otro lado tú me pagas los 60. ¿Te ha tocado eso donde tú has tenido que decirle a alguna gente, no, distinguido, mire, son 40 aquí y son 40 allí y son 40 donde quiera que aparezca? Mira, yo supongo que tú te estás refiriendo a colocación publicitaria. Sí, en general. Exactamente. Sí. A mí no me gusta la publicidad. Por eso no produzco televisión. Tú sabes que hay gente que se ha aparecido y me ha dicho, cónchale, yo tengo algo para ti. ¿En cuál de los programas que tú colocas? Yo no coloco publicidad. Ni en el grupo, ni en ninguno de los programas que yo... No, pero cuando tú, por ejemplo, estuviste en la Junta, ¿no? En la Junta, bueno, y te tocaba, pues, y había gente que te decía, ponme tanto. Ese es el rol contrario. Y me da por la izquierda tanto. En el que, que me correspondió por un periodo específico contratar la publicidad de la institución. Mira, yo pienso que la gente le propone la cosa a quien sabe que puede entrar en ese tipo de dinámicas. Y yo nunca tuve la mala experiencia de que nadie me llevara una propuesta de que se atrevieran a hacer eso. Yo no sé si porque, bueno, después que uno ya tiene años en el medio, la gente se va formando su criterio de quién es quién. Y yo la verdad es que nunca tuve que darle un boche a nadie. ¿Tú renunciaste? Mi experiencia en ese sentido fue bastante positiva. Yo nunca he entretenido tampoco ese tipo de temas, por lo tanto, cualquier cosa por el estilo que yo me haya olfateado en su momento, estoy segura de que cualquier gesto o expresión inicial posiblemente no lo dejará llegar a buen fin. Tú no has tenido ningunos momentos embarazosos en la administración pública. Bueno, yo no he tenido momentos embarazosos a título personal en la administración pública. Claro. A mí me ha tocado manejar situaciones muy difíciles. Por ejemplo, ¿cuáles? En la función pública. Cuando estuve en la Junta Central Electoral, que ha sido mi única experiencia en la función pública, me tocó lidiar con la suspensión de las elecciones, con tener que participar en el montaje de unas elecciones en 3 semanas, con la posposición de las elecciones por la pandemia, con montar unas elecciones en plena pandemia y con toda la complejidad que hubo de movilidad social en ese momento, que dicho sea de paso, quienes estábamos en la Junta en ese momento teníamos una seria preocupación de todo. ¿Tú estuviste cuando se decidió suspender aquellas elecciones? Sí. ¿Cómo se dio la situación para llegar al resultado de decir, vamos a suspender estas elecciones? ¿Cómo se dio? Mira, eso fue, yo pienso, bastante público y mi presencia en esas decisiones fue muy coyuntural porque el área que se montó para poder tener a los medios, a los partidos y a todo el mundo estaba bajo mi supervisión. Y yo por demás en ese momento también tenía que presentar la entrada y la salida del pleno en las intervenciones que estaban realizando. Dígase que a pesar de que no era propio de mi función, porque lo que manejaba eran las comunicaciones, me tocó estar ahí. Pero pienso que fue un proceso muy público. Ahí había un cuarto que resultó que estaba totalmente expuesto a todas las cámaras y a todo el que estaba ahí. Y ahí todo el mundo vio quién entró, quién salió, cuánto duró, qué dijo cuando salió. Y al final ahí hubo una discusión de alto nivel político donde los partidos que tenían incidencia en el proceso electoral, todos plantearon sus posiciones al pleno de la Junta Central Electoral. Ahí hubo un flujo de información importante desde lo que estaba ocurriendo en el campo, en las elecciones, porque recordemos que eran unas elecciones que estaban corriendo y donde se estaba recibiendo todo tipo de informaciones de parte de las áreas técnicas, de las áreas del área de elecciones
y también de los observadores internacionales, sobre todo la Organización de Estados Americanos, que estaba dando un seguimiento muy cuidadoso. Toda esa información estaba confluyendo y formaba parte de ese diálogo con los partidos. Y al final, bueno, esa fue la decisión que tomó el Pleno. Y la verdad es que en la práctica, cualquier otra decisión hubiera sido muy difícil de implementar. ¿Esa fue la causa por qué renunciaste de la Junta? No, la causa por la que yo renuncié de la Junta fue porque me di cuenta de que es muy difícil mantener un nivel de compatibilidad entre todas las cosas que yo hago y una función pública tan compleja como esa. Porque la Junta Central Electoral es muy especial. La Junta Central Electoral maneja el interés político y electoral. Sí. Y cuando yo entré a la Junta, que nunca lo entré con aspiración de quedarme permanentemente allí. A mí la función pública no me ha llamado mucho la atención históricamente. De hecho, he tenido muchas posibilidades de participar en vida pública en otros momentos y sencillamente no me ha interesado. Pero me interesó la Junta por la dinámica de la institución y porque me gusta la política y porque quería conocerla por dentro. Pero nunca porque pensara hacer carrera en esa institución. Pero me di cuenta de que para estar en la Junta Central Electoral haciendo ese trabajo, estar en los medios es un problema. Hacer opinión es un problema. Ser abogada, tener mi oficina es un problema. Todo termina siendo un problema porque es una institución. Tú estabas perdiendo picoteo mientras estuviste ahí. Mira, no. O sea, en tu oficina de como abogada. Estaba dedicando el tiempo. Como abogada, estaba perdiendo picoteo. 18 horas al día a la Junta Central Electoral. Exacto, evidentemente estaba trabajando menos en mi oficina. Okay. Pero no era, no fue un tema económico. Fue un tema de que yo no estaba dispuesta a renunciar a lo que a mí me gusta hacer. Muy bien. Y si tenía que elegir algo, definitivamente no iba a ser la función pública, que no es mi vocación. A mí me gusta la práctica privada. A mí me gustan los medios de comunicación. Bueno, yo tengo casi 20 años madrugando. Creo que eso es señal suficiente de que eso no hay que lo pague. ¿No te han hecho oferta para pasar a otro canal? ¿No te han hecho oferta de otro canal? Empresario de la comunicación. Claro que sí. Y antes de yo estar en Telemicro también tuve muchas ofertas. No, durante el tiempo. ¿Verdad? Yo estuve en CDN casi 5 años, donde hice opinión, noticias, coberturas, tuve una experiencia muy amplia y luego pasé a Telemicro. ¿Qué tiempo tienes en Telemicro? Yo tengo en Telemicro, 14 años. Te tocó un dinero grande, liquidación. ¿Cómo es? Grande. Espérate, es verdad. Oye, lo tuyo. Pero espérate, Laura, espérate. Dinero. Ella compra su propio canal de televisión. Con lo que le dan ahí, compra su canal. Comprar un canal, tú sabes los problemas que da ser dueño de un canal. Mira, yo hago exactamente lo que me gusta hacer, mano. ¿Plataforma? Bueno, yo hago exactamente lo que a mí me gusta hacer. A la franca con Laura. A mí me gusta. Está bueno el nombre. A la franca con Laura. Mira, eso yo solo lo haría si en algún momento yo siento que el espacio en el que estoy no me da la oportunidad de ser yo y expresar mi propio criterio. El hecho de que tengo 14 años... Si tú vas a crecer de manera independiente, Laura, y eso, Laura. No, eso es que ella gana muy bien, así. Tú estás muy cómoda, estás en una burbuja. Yo no vivo de la televisión, Manuel. No, yo vivo de mi práctica privada. Pero sí, hermana, pero levantarse esa hora. A mí me gusta la opinión, me gusta la televisión. Es una costumbre. Eso ya es un hábito, ya eso es un estilo de vida. Pero en sentido general, si yo puedo seguir haciendo opinión de la forma como lo hago el día de hoy... Claro, te has dado 2 de la mañana en una actividad y tener que levantarte a las 5. Antes sí, pero ya no. Ya no. ¿Por qué, Laura? Yo tengo 3 muchachos, Emilio. No es fácil. ¿Y tu pareja no es un hombre joven? Sí, pero espérate. Hay que atenderlo también. No. Ahora también hay que atenderlo. Sí, porque un 2 de la mañana. Mira, yo empecé la opinión cuando yo tenía 23 años. Por lo tanto, y no tenía hijos todavía. Por lo tanto, sí, se llegaron a dar muchas ocasiones en las cuales yo iba a dormir literalmente 2 y quizás 3 horas de mi casa y llegaba, mira, fresquecita como una lechuga al otro día a mi programa. Pero la verdad es que los compromisos, 3 hijos, el paso del tiempo, no es que estemos viejas, pero el tiempo pasa. Se madura. Mira cómo se Mira esa doñita está Anabel y yo vamos avanzando por la vida y adquiriendo experiencia. Claro. Es algo muy distinto. Repitiendo pero a veces esa experiencia pesa, sobre todo si uno se levanta de madrugada. Laura, conocemos de tu trabajo. Exactamente. Conocemos de tu trabajo, el país conoció de tu trabajo en la Junta Central Electoral. Exquisito. Una tipa responsable, formada. Ahora, Laura, tú dices públicamente y reconoces públicamente que esa fue la peor gestión que tuvo la Junta Central Electoral, la de tu momento. Yo creo que no. ¿Por qué no? Mira,
Todo depende del ángulo como tú lo veas. Tuvo el peor episodio que hemos tenido en la vida democrática reciente. Reciente, sí. Porque recordémonos que aquí han pasado cosas muy feas en la Junta Central Electoral. O sea que, y que han pasado por motivos muy feos. Aquí acordémonos que el fraude, el fraude electoral... Y lo que pasó en el 2020 tuvo razones técnicas, cosa que fue demostrada ampliamente por un proceso muy responsable que se hizo de búsqueda de los motivos. Y bueno, lamentablemente se apostó a una solución tecnológica que se descalabró. Ahora yo te voy a decir una cosa. Aquí en el Congreso estábamos discutiendo en estos días nuevamente experimentar con la automatización del voto. Y había muchísimo entusiasmo con eso. Y utilizar los mismos escáneres todavía. Tú me preguntas a mí. Tú me preguntas a mí si en este país deberíamos estar hablando de automatización del voto después de lo que pasó en el 2020. Y yo te diría que no. ¿Verdad que no? Yo pienso que no. Exacto. Yo pienso que ya tuvimos una experiencia bastante difícil. Y nos vamos a quedar ahí. Vamos a volver a los palitos. No, porque no son los palitos, señora, pero las elecciones de marzo y las elecciones de julio se hicieron con conteo manual. Sí, salieron bien. Sí, no, un híbrido ahí. Eso hay que mejorarlo. El tema de las encuestas hay que mejorarlo, pero eso se puede mejorar. Y nosotros tuvimos por muchos años mucho liderazgo en la región con el tema de la transmisión de resultados. Nosotros le prestábamos escáneres a los países de Latinoamérica para que hicieran de Centroamérica para que hicieran sus elecciones. Nosotros hemos tenido liderazgo tecnológico. Las acusaciones que se le hicieron a esa gestión por el tema de los escáneres. Mira, la plataforma se derrumbó. Y ahí nadie negó que sencillamente la plataforma no dio abasto. Colapsó. Las elecciones no se pudieron hacer. Y no se señalaron responsabilidades sobre el desplome de esa plataforma. Se señalaron responsabilidades, se produjeron incluso salidas de personal, pero yo pienso que dentro de lo difícil de esa situación, porque yo pienso que afortunadamente la democracia dominicana mostró su resiliencia en ese proceso. Pero fue un episodio muy peligroso. Y en eso yo pienso que todos estamos de acuerdo, empezando por lo que estábamos ahí adentro en ese momento, que sabíamos lo que estaba ocurriendo y el nivel de riesgo que el país estaba viviendo en ese momento. Ahora, pasaron las elecciones de marzo y no hubo ni un cuestionamiento. Se hicieron las primeras elecciones de la región en pandemia y ahí nadie puede decir que esas elecciones no tuvieron todo lo que tenían que tener en base a un esfuerzo de un personal que, a pesar del riesgo por lo que se estaba viviendo en ese momento, porque recuerden, las elecciones el 17 de marzo, yo me acuerdo bien porque evidentemente todo esto es inolvidable, el 17 de marzo del 2020 este país cerró. Se cerró. Sí, claro. Yo me iba para Nueva York. Acabando de suspender unas elecciones, ese mismo pleno tuvo que verse con la disyuntiva de posponer unas elecciones. Eso no fue fácil, señores. Eso fue una situación muy difícil. De hecho, mira, yo pienso que si no hubiera sido por la calidad humana de muchos de los miembros de ese pleno, eso hubiera sido una situación totalmente inmanejable en este país. Y la comunicación que te toca hacer de una manera magistral, Laura. Mira, yo tengo el privilegio de que trabajé. Sorprendida. Yo trabajé con un equipo. Casada, caballero. Ustedes están goloseándola. Emily, ¿qué es esto? No sé. Están goloseando una dama casada. Primera vez en la historia que ese hombre está así. O sea, él ha dicho cosas. Pero dejen que hable bonito. Laura, pregunta, ¿te ha agredido en lo que he estado aquí? No, al contrario. No, te ha pasado de sabroso. Mío, caramba. Laura. Yo voy a salir de aquí diciendo lo bien que me trataron. Para conseguir una línea de gente. Laura, ¿tú crees que falta en el caso Calamar cuántos puntos? 2.0, 3.0. O sea, Danilo Medina está señalado en todo el expediente. ¿Tú crees que sí, que lo van a llamar, lo van a sentar a capítulo y tal vez acompañando al ministro de Hacienda, ex ministro de Hacienda, José Ramón Peralta? Mira, yo no sé si van a llegar a llamarlo. Yo definitivamente pienso que todos estos expedientes se han ido tejiendo en torno a la figura del expresidente Medina. Empezaron por miembros de su familia, siguieron por su personal de seguridad, continuaron por su procurador general y ahora cogieron a 3 de sus principales ministros. Y él no sabía que nada de eso se estaba dando a su alrededor. ¿Tú crees esa historia? Él no se daba cuenta. Laura, de que él tuvo al margen de todos esos procesos de corrupción. Mira, yo no quiero meterme a interpretar las cosas que estén pasando por la cabeza del expresidente
expresidente Medina, que por demás en este momento tiene una situación de salud. Sí. Pero yo lamentable. pienso que este es un país presidencialista, donde todo lo que de alguna manera se hace está por lo menos en conocimiento del presidente de la República. Ujú. Ahora, ¿qué puede pasar con eso? La verdad es que este es un país, fíjate las complejidades que trae desde que meten a 3 exministros en un expediente. Y como aquí llegamos de presentar una acusación hasta tirar bombas en la Casa sí, Nacional de un sí, partido. claro. Entonces, no es tan sencillo políticamente armar un expediente contra un expresidente de la República y el asunto pase suavecito. Eso tiene retos políticos importantes. No es por los Yo pienso- amarres que tiene un expresidente, que es difícil marcharle. Mira, Porque este es un país como que un expresidente es un ser etéreo, Intocable, sagrado, intocable. intocable, haya hecho lo que haya hecho. No es, yo no entiendo cómo que pienso un que no. expresidente es el más informado hasta que sale del poder. Sale del poder, él no sabía de nada. yo pienso que tiene que No ver... sabía nada. El diablo, cuando está en el poder, es el más informado, el de mayor poder, todo lo sabe, todo lo Danilo, controla. Danilo. Y salen del poder, no sabían Escucha, nada. Danilo. No sabía del que Danilo. estaba al lado, nada. Danilo, tus hermanos estaban robando. ¿Cómo? Sí. No me digan eso. Ahora me entero. Dijo él aplaudió. Dijo, no me digan Estaban en eso. todas las licitaciones del Estado, Danilo. ¿Cómo va a ser? Tus hermanos, Danilo. Pero, no tiene. Pero es una. Yo me niego a quiero pensar. buscar la No, es que yo me- verosimilitud mira, de eso. Yo me niego a pensar que todos estuviéramos mejor informados que el expresidente Medina. Ah, Claro. Y aquí esas cosas eran de público conocimiento. Por lo tanto, yo creo que no es un tema de si sabía o no. Ahora, ¿Y por qué no lo tocan? lograr, entonces, Laura? lograr, ¿Por qué el Ministerio Público lograr que, no toca a Danilo? que se configure un tipo penal, que se configure Tiene un que tipo dar- tiene que dar penal responder. es más complejo. Tiene que dar responder. Que tú tengas pruebas es más complejo. ¿Por Y qué que- el Ministerio Público y mira, no toca a Danilo? a lo mejor el Ministerio Público va siguiendo una ruta que va cerrando No, ahí pero un que larga. circuito. Ok. Es larga, pero Pero si todo el mundo tú, está esperando pero si esa tú te piñata. fijas, ha sido Para fructífera hasta cerrar. el momento. Danilo, para cerrar. No sé si para cerrar, porque van a tener que lidiar con otra complejidad, y es que los 4 años también se van cerrando, y en la medida en que nos acerquemos al proceso electoral, todo eso se va haciendo mucho más difícil. Laura, ¿tenemos un Ministerio Público realmente independiente? Yo pienso que sí. ¿Por qué el entorno de Leonel Fernández no ha sido sometido a la Ay, evaluación de la Dios justicia? mío, suelte a Mira, Leonel. yo ¿Pero pienso... por qué? Primero... yo pienso, primero... Suéltelo. ¿Pero por qué? Sí. Primero porque ya esa vía se agotó en el caso de algunas personas. No, o sea, que fueron en su momento sometidos a la Sí, justicia y sí. fueron casos que cerraron, Sí. posiblemente, No, el cobarde del amigo mío, pero no vamos a posiblemente mencionar los más nombres. notorios Sí. ya fueron vías agotadas y que no pueden ser Y revisitadas. hay otros que están siendo Para procesados empezar, todavía. Hay otros que Sí. están siendo procesados, Laura, todavía. sí, del mismo ciertamente, y que Ah. todavía tienen Sí, que, sí. que seguir su vía judicial. Entonces Sí. no es que no se ha tocado a nadie, ni que no se Y haya también atacado. Leonel estaba en desconocimiento de la gente que cometió actos de corrupción en su Mira, gobierno, ¿verdad? yo pienso que tiene otra complejidad del Él tampoco tema. sabía, ¿verdad? No sé, yo asumo de entrada. Ajá. Mira, El yo presidente asumo, más Manolo. desinformado del mundo solo de Solo este de país. aquí. Yo asumo que los presidentes, expresidentes en este caso, tienen niveles de información importantes. Ah, ok. Pero de nuevo, una cosa es tener información y otra cosa es que se configure un delito específico en torno a la figura de un presidente, que tenga una participación directa y que encima de eso haya evidencia de ese tipo de participación. No es tan sencillo. Y el paso del tiempo lo va haciendo mucho más complejo. La gestión de Danilo Medina duró 8 años. Estamos Y la hablando Leonel- y la- de que estamos y en el Leonel 2023. 12, y Leonel 12. Estamos en el 2023. Y Leonel 12, Laura. Es un ejercicio casi Laura, histórico. Ocho Laura, para atrás, 12, Mari. la gestión de Leonel. Y Duró yo vengo de ese 8 y país. 4. 8 y 4. O sea, Pero 8 y aquí el que 4. roba Sí. temprano se salva. Ajá. Oye. Mira, yo creo que lo que nos... Y roba tarde, No, te ven. no tarde ni temprano. Yo pienso que tenemos que llegar a la triste conclusión Sí. de que en este país hay gente que ha robado mucho y Ajá. que incluso el sometimiento al proceso penal los deja con suficientes frutos para que valga la pena. Sí. Laura, o sea, han robado tanto Laura. que han podido probar que son inocentes. Con todo lo que se han robado. Algunos incluso han hecho su travesía judicial y como que era valido la pena porque andan por ahí. Sí, ok. Laura. Laura, ¿qué Mira. te parece a ti el trabajo periodístico que le hizo Alicia Ortega a De Andino? ¿Eh? Mira, a mí no me gusta criticar el trabajo de las colegas. No, pero ¿qué te parece? Sobre Tu todo, valoración de ese yo trabajo. respeto mucho a Alicia, pero Ajá. además somos colegas en programas similares. Sí. No es... ¿Tú la viste la entrevista? Sí, yo la vi. ¿Qué te pareció la entrevista? No es el tipo de entrevista que yo haría,
Ajá. y definitivamente no me sentí identificada con su trabajo en esa entrevista. Como ¿no te digo una sientes cosa, identificada? No, como te fue, digo, ¿no fue una buena entrevista? no ¿Fue pienso que agobiante? fue... ¿Cómo fue para ti? No, yo tengo entendido porque no tengo los detalles, Ajá. que él no estaba totalmente informado de cuál era el tipo de temas que él iba a tener que responder. Es decir, entonces, ¿tú crees que a una persona como Alicia se le debe implantar temas para tocar en una entrevista? No. Yo pienso Imponer. que todos los periodistas tenemos la responsabilidad Ajá. de que cuando vamos a entrevistar a alguien tenemos que ser transparentes respecto A los temas. qué tipo de temas vamos a Es tocar. decir, nosotros te convocamos aquí, a ti para ti, te mandamos un guión de lo que estamos preguntando. No, o del tema porque eso específico. no pasó. No, espérate, pero tú no me puedes invitar a decirme Ajá. que vamos a hablar de política y que después resulte que vamos a hablar de la vida sexual de los conejos. Porque No, porque es propia a la naturaleza de tu trabajo, de lo Sí, que pero tú si haces. te bueno. pero Laura, si No, tú pero- hiciste un trabajo preguntaron, público. pero es trabajo de cosas políticas. Es un hablaron a tema ellos. de ética y de estilos, donde podemos no estar de acuerdo, ¿eh? Ajá. Aquí hay estilos muy distintos de hacer periodismo. Yo personalmente nunca mandaría una lista de preguntas. Ahora, no necesariamente tenemos que llegar al punto donde tengamos un entrevistado que no tenga idea de qué se vaya a Una hablar. pregunta, ¿tú te De debes hecho- imponer lista No, pero de jamás. temas? Aquí hay No, presidentes ella que lo dijo hacen. no. Pero jamás. No, pero aquí hay Ella dijo presidentes que no. lo hacen. Y lo hicieron. En el caso de Leonel Fernández, conmigo, mandaba lista de temas específicos que le tienen que preguntar. A mí nunca me ha llegado una lista de preguntas. Ajá. ¿Y tú De preguntas, entrevistabas a no. todos los presidentes? De temas. no, no Laura, todos. Laura, de temas me refiero. Entrevisté a Leonel Fernández en su momento, Sí. he entrevistado a Luis Abinader, me ha tocado entrevistar a Danilo Madini. Tengo que decir que ¿Hipólito nunca no? me entre todas las cosas que puedo decir que ¿Y nunca con me llegó Hipólito una lista de no preguntas. entrevistaste Nunca te llegó una lista de Siendo preguntas. presidente, no. Luego, como expresidente, sí lo he entrevistado muchas veces, pero Ok. cuando él salió en el 2004, Ajá. yo empecé a hacer opinión final del 2004. Emilio está quedando como 2005. hablador aquí. ¿Por qué? Usted dijo que Leonel manda una lista. Sí, de habla- preguntas. habla- Ella dice que de ella no le ha temas. mandado Y hay lista. temas A que, mí- que solo dicen, vamos a la entrevista, pero Si no se él puede es tocar. Leonel, para tal él, tema, Leonel está haciendo tal tema. brujería ahora mismo. Wow. Tal A tema. mí- Ella sabe a que mí hace. Ella lo nunca- sabe. a mí Que no pase nunca- con Ella ella, dice eso es que un no. tema. Pero ella lo sabe que es así. Y mira, a título personal, Es así. me parece que el presidente Fernández es suficientemente fluido para manejar No, pero hay que- entrevistas. por ¿no? ejemplo, él duró mucho tiempo Digamos que no veo la necesidad de que lo haga. Laura, él duró mucho tiempo esquivando el tema de Quirino, que no se lo tocara. De hecho, le dio la exclusiva a César Medina porque ya se había hablado antes de subir al CEI, de cómo se iba a abordar el tema de Quirino. ¿Ok? Entonces, Laura, en No el caso me- tuyo, no te me ha respetamos. tocado. Te lo respetamos. Sí. ¿Ok? No, ella. Yo Pero espero eso que todo sí. el que está en el medio lo sabe. Cómo se maneja el presidente Leonel Fernández respecto a un tema. La- que le A mí vaya a me ha perjudicar. tocado entrevistarlo en varias Ok. ocasiones Ajá. y No, pero esa nunca. es tu experiencia, y Laura. nunca- bueno, pero Esa es tu eso es de lo único experiencia. que yo puedo dar Pero tú sabes testimonio, que en el Emilio. medio es así que se maneja, con Y muchísimos políticos. Yo sé que hay periodistas que hacen de todo. Yo sé que hay periodistas sí. que reciben listas. Yo sé que hay periodistas que reciben pagos. Yo sé periodistas que trabajan con una agenda Y más me- política que la de los y políticos. me sorprende Hay de todo, que tú Emilio. entiendas que no te gustó el trabajo de Liz Ortega Ay, respecto ¿por a la qué? entrevista. Pero ¿por qué lo va a yo no dije que no me sorprender? gustó. Pero soy yo que me sorprende. No, pero ¿por qué te va a Porque- sorprender? porque Pero, fue una Emilio, excelente O le entrevista pide para su mí. opinión y Para no te Emilio. te sorprenda. Emilio, Y yo no haciendo digo- el periodista que tú, el Yo periodismo no que digo tú que haces. no me gustó. Ajá. Yo te dije que si hubiera sido yo, Ajá. Exacto. mi estilo hubiera sido distinto. Ah, el Son estilo. cosas distintas. Claro. Sí, mi- Ah, fue un tema de mi forma, estilo un tema de periodístico. forma. No es un tema de formas, es un tema de técnica periodística, de estilo periodístico, de ética periodística y todo eso de forma muy puntual en esa entrevista, porque Alicia es una profesional Sí. que yo admiro y respeto muchísimo y hace un Está bien. trabajo extremadamente valioso Laura, en este país. ¿te gusta el estilo de entrevista, de investigación, de trabajo de investigación de Nuria Piera? Yo pienso que el estilo de investigación de Nuria Piera le ha dejado frutos importantes a este país. En términos personales, Sí. no es el estilo de investigación que a mí particularmente me gusta. ¿Y por qué? No es el que desarrollo. El que yo desarrollo es mucho más social. Es el tipo de programa en el que estoy. Yo pienso que Nuria es una mujer admirable por su fortaleza, por su tenacidad, por su ahínco y por la valentía con la que aborda los temas. Pero no te gusta el tipo de entrevista de Nuria. Es que de no es metodología. un tema, de metodología. un tema de gustos, Emilio. No, y Pero en el mira, caso tuyo, personal. yo creo que en el caso de Nuria, incluso ella es lo suficientemente frontal y me ha tocado incluso ser entrevistada por Nuria en distintas coyunturas de la vida. Y Nuria es totalmente transparente respecto a lo que te quiere preguntar. Ok. Entonces, Laura. no, y que no significa que te da las preguntas, no. Mm. Yo quiero una entrevista contigo porque yo estoy haciendo un trabajo sobre este tema.
Sí. A eso me refiero, cuando que haya un cierto nivel de transparencia en torno a la entrevista. No una lista de preguntas, no restricciones, pero mira, es de esto que yo estoy trabajando. Yo estoy haciendo una historia de este tema. Y yo pienso que eso es parte de lo que un periodista debe transparentar al momento de que va a hacer una historia. Laura, te ha tocado, obviamente, como abogada, ha tenido clientes y ha tenido que ser cuestionada y defender a tu cliente sabiendo tú que el cliente tuyo está hablando en bote. ¿Verdad? Ay, te ha tocado un momento que tú sabes que el cliente te está hablando en bote y tú fajas haciendo malabares. ¿Te ha tocado eso? Defender a un tipo que tú sabes. Mira, yo está tengo una hablando en gran bote, te suerte. hablador. Yo tengo una gran suerte, Manuel. Ajá, sí. Y es que yo no ejerzo materia penal. Pues no está bien, pero hay en tema, incluso comercial, en el que tú dices, no, él pagó eso, pero tú sabes que no, que el tipo lo sobrepagó o lo subpagó y tú lo que estás tratando es de enmendar un asunto que tiene que resolverle a tu cliente. Es que el trabajo de los abogados no es distorsionar hechos. El trabajo de los abogados es buscar soluciones. Enmendar a veces. Tienen que enmendar errores del cliente. A veces Contrátala. sencillamente dejar que el proceso fluya para ver que el otro va a lograr probar. Porque Sí. todo se oye muy fácil cuando se plantea, pero cuando uno está sentado en un tribunal, en una comunicación de documentos, no es tan sencillo. Las cosas que se aleguen en justicia hay que probarlas. Entonces hay que dejar que la gente pruebe. Te se están dando banquetes. Y con de- Pero Laura. te ha Después que tocado prueban- defender clientes habladores. No. Mire la carita, mira. Que No no. estoy haciendo un inventario. clientes estoy haciendo un inventario. No, Somos cliente, honestas, que todas yo personas. no- Sabe que el tipo es hablador. No una Y gente dice, que lo tú- tengo que defender. Ela. Porque carajo. Me No, lo todos encargó. los honestos van a la Ay, oficina de ella. Aquí no. A la mía no. Sí. Laura. Los honestos van a la oficina de ella. Lo que sí me ha tocado, lo que sí me ha tocado, Manolo, Cada para quien que tú no busca pienses sus que cuento. iguales. Los deshonestos vienen Cada aquí y quien los busca honestos a la sus oficina de No, ella. Sí. mira lo que sí me ha tocado. Dale. Escuchar el cuento del cliente Ajá. que quiere convencerte que las cosas son de otra forma Sí. y que no son así. Ujú. Pero tú no se lo contradices y dices, bueno, vamos a ver Bueno, cómo defendemos lo primero que hay que hacer como abogado es decirle, Exacto. mire, yo estoy aquí para defenderlo, no me mete el cuento a mí. Exacto. Entonces tú escuchas el Porque- cuento de él y dices, Porque si usted no me dice las cosas como son, ¿Y él usted te ha no dicho? me va a dejar hacer algún mi cliente trabajo. te ha dicho las cosas como son y tú dices, bueno, vamos a meter mano. Es verdad, Te tú me voy has a- soltado te eso. voy a- Pero desde tú el sabes que va a principio. forzar. Yo hay casos que no los he tomado. Ujú. Qué fina. Porque no... Porque chocan con tu formación, con tu moral. Por ¿con qué? distintos motivos. ¿Eh? En algunos casos he entendido que tienen conflictos de interés, en otros son temas que no me ha interesado involucrarme, temas en los cuales tengo una serie de convicciones donde no me sentiría cómodo elaborando una Una defensa. defensa, sí. Me ha tocado, por ejemplo, gente que yo siento que no tiene una solvencia moral con la que yo me sienta cómoda y sencillamente he preferido no trabajar con O sea, ellos. lo que indica- Y nunca he enviado una propuesta, por ejemplo. Sí. No hay que trabajar obligado con todo el mundo. Ok, sí, sí. la- Pero te han la- tocado los buenos. La mayoría de los que te han tocado son los buenos inocentes. que te han tocado. Mira, si todos fueran buenos Víctimas. los A ti nada más abogados... te han tocado víctimas. Si todos fueran buenos los abogados, no tuviéramos trabajo para No, empezar. pero tú dices. Sí. esa- Número uno. Pero la mayoría te han tocado son víctimas. Pero víctimas. No, mi mira, línea de ejercicio Sí. no es penal. Víctima, yo trabajo, contrátala. mira, yo Sí, trabajo sí, es penal, mucha déjamela a mí. regulación, yo trabajo telecomunicaciones, yo trabajo propiedad intelectual, yo trabajo Sí. cine. Sí. Por lo tanto, son áreas en las cuales Y el pa- nivel de... No es que no hay nivel de conflicto, siempre hay mucho nivel de Sí. conflicto. Pero tú no te encuentras con tantas situaciones, por ejemplo, de voy a tener que defender a un acusado de corrupción, voy a No. tener que defender Pero él te dijo a que un él ganó. acusado de una violación Él a sexual. lo mejor de te dijo que narcotráfico. tiene Un esa caso de licencia, no la narcotráfico. tenía. Pero él a lo mejor te dijo que tenía esa licencia, no la tenía. Ajá. Y tú tienes que ir a Mira. demostrar que él sí tenía esa licencia. Y a veces resulta que sí la tiene. Una estrella. Laura. Los inocentes con Laura. Otro programa. Laura, el peor gobierno del 96 para acá, según tú. Dale ahí. Juégatela, Laura. El peor Juégatela, Laura. Para ti, de Gobierno. Como en manera otro personal. programa, Laura Burbuja. Ay,
Ay, Laura, tiene 3 programas. Mira, Yo te puedo decir el mío, por ejemplo. No, pero es que para valorar ayudarte. una no diga el tuyo administración ahora. completa. No, mi amor. Tú no, porque yo sé Pues que el tú tuyo es pareces... contrario de él y el de él es el mismo. Exacto. No, y tú no eres invitada aquí. Y de él Pero es mira, el pero deja que me lo diga para yo No, saber. no. Del 96. No, tú Pónselo tomas más título para atrás. personal. No, porque del una 96 para acá, niña... no, del 96. Del Ok, 96. sí, del 96 para atrás. Los peores gobiernos que hemos tenido en este país. Sí. No, yo pienso que No, es que descartar demasiado. un gobierno Ella va a ser canciller. completo. No. Va a ser Señora, canciller. embajadora Señora, diplomática. Es que yo hago esto todos los Va a ser días. canciller. Y yo tengo que diseccionar Hermana, donde usted sufrió, lo que pasa donde en tú este dices, país Dios todos mío, los que se días. acabe este gobierno que estoy Gobierno harta, como yo. malo. Sí. Mira, yo pienso que Ujú. la situación de mayor tensión política, porque eso de malos y buenos gobiernos Que no no es el estilo con el que yo analizo, Manolo. Aquí hemos tenido gobiernos fatales. Bueno, sí. Fatales, yo desastrosos. estoy de acuerdo, pero yo pienso que son más aspectos de los gobiernos. Ok, Pero una bien. niña Porque también, ningún gobierno digo. es 100% malo, No, pero ni, ella maneja ni los ningún tres gobiernos gobierno es más 100% malditos malo. que Desde el 96 la maneja. Pero Pero claro que lo Sí, manejo. del 96 para acá, tú estás bien. Sí, está pero, bien. Claro. pero mi ejercicio de opinión normalmente no se basa en este gobierno es malo entero o Ok, aquel no, es bueno no, entero. estamos hablando con Porque ninguno Laura. es ni bueno ni Laura, malo. madre. Laura la comentarista que se quede aparte. Claro. Mira, yo, por Pienso ejemplo, que yo claro. estuve en un gobierno que Ajá. para salir el Malo. coro, yo tuve que decirle mujeres, todo el mundo, a buscar acá para la gasolina, para montarnos, para hacer el coro, porque no hay cuarto, Sí, si no. dale. Porque esa gasolina en esa época para Gobierno nosotros- malo. No, y Sí, recientemente también. No, oíste, no, 10 pero- años atrás. No, pero está bien. Ay, pensé que era Pero ahora. no la condicionemos. 10 años atrás también. Espontánea, dale. Esa fórmula Dale, de- Laurita. Es porque Mira, tú puedes. yo Dale, que tú prefiero, puedes. yo prefiero indicarte cuáles son los puntos de los gobiernos que yo he visto con mayor preocupación. Vamos a Bueno, ver. eso Sí. es lo mismo, pero Sí, más fino. sí. No, Vamos a hablar, vamos a hablar. necesariamente. Ya. Es que, de nuevo, ningún gobierno es 100% malo ni 100% 100% bueno. Por un 80 malo, entonces. 70 Ah, malo. Claro, demasiada diplomática tú eres, demasiada te voy a diplomática. poner un ejemplo. Tú que mencionas combustible caro, Ajá. etcétera. Sí. Yo supongo que tú te estás refiriendo al periodo 2000-2004. Sí, que- el maldito Sí. gobierno. que evidentemente la inflación y el tema de la tasa del dólar Ajá. se salió de control. No, ella no lo maneja eso. Ella no que- maneja. no, la no, alza del me dólar. imagino. Tú no la manejaste ese tema. Que No, llegó pero- al 60 por 1. Pero Tú no lo señores, manejaste. pero Que vamos se por cayó el partes. sector inmobiliario. Pero Eso, tipo eso loco, no ¿Eh? quiere. No, Miren, como loco no te ¿tiene estoy problema? diciendo, porque mira lo que te está diciendo Laura. Pero que Partiendo sí, de ahí. Pero oye, no me defiende, Hipólito. Vamos. A mí yo no no me estoy defiende. defendiendo. Pero lo que estoy eso diciendo. es una coyuntura con la que tuvo que lidiar un gobierno. Claro. Exacto. Sí, sí. Dicho sea de paso, previo a que ocurriera ese colapso bancario, Ujú. era un gobierno que iba fluyendo. Y sin que mayores existía, oye, dificultades. Laura, y que Deja, existía. Laura. Pero- te lo digo. pero Es por la eso invitada que vamos. tiene que responder. Cállese. Pero por eso Déjela. mi punto de que no ningún gobierno es 100% malo y ninguno es 100% bueno. ¿Por qué? Porque ese colapso bancario le hubiera tocado a cualquier presidente de este país y Está como bien. quiera hubiera sido una Está pero es más situación de fácil. crisis. Gobierno que te han gustado. Ay, Laura. Gobierno Ay, que te si han tú gustado. supieras, Manuel, a mí ninguno me gusta particularmente. Laura. No, está bien. Está bien, está bien ahí. Está bien ahí, Está ¿verdad? bien ahí. Yo pienso, En el Manolo, gobierno que más rico se hizo político del entorno de un presidente. Que digan, mira, esos 10 compañeros. Oigan, ustedes no me van a hacer aquí elegir gobiernos favoritos. Ni gobiernos no favoritos. Mira, él tiene una obsesión con Lionel. Si tú le dices algo de Lionel y lo acaba, él va a ser feliz. Eso es lo primero. No, es que yo pienso, Laura, Miren, porque parte de esto, El Laura. nuevo objetivo. Yo pienso- no, lo que pasa es que el nuevo objetivo. Yo les, no. yo les puedo hablar de lo que yo objetivo, pienso para nada, que para es nada. el rol que desde mi perspectiva aportan los medios de comunicación. Ujú. A mí no me gusta estar en ningún gobierno siendo complaciente con el que sea el gobierno de turno. Ok. Con ninguno. Y cuando ha habido la administración de Leonel Fernández, me han dicho que soy de fulano. Y luego Sí, vino la sí. de Danilo Medina y me dijeron que era de Mengano. Y después vino la de Luis Abinader y ahora resulta que no sé a quién es que me van a atribuir, pero a alguien me van a atribuir. Porque yo pienso que el rol de quienes hacemos opinión tiene que ser un rol crítico. Sí. Crítico. No de crítico pasiones. con base. Sí. Pero para Sí. poder criticar unos y otros, hay que asumirlo con cierto sentido de distancia de lo que son preferencias personales y lo que son críticas a las políticas públicas de los gobiernos. Es decir, Laura, que tú entiendes que hemos tenido los presidentes que nos merecemos como país. No. Mira, hemos tenido los presidentes No. que hemos Ahí elegido. no piensa en ti. No. Y El yo pienso cerebro, que no el país. cualquier ejercicio más allá es burlarse de la decisión del pueblo dominicano. Porque Ajá. quien decide quiénes son nuestros presidentes son los votantes dominicanos. No, vamos a estar claro. Aquí han hecho que hagan creer. Aquí hay gente que se ha elegido que no lo ha elegido el pueblo. Balaguer.
Sí, no lo eligió el pueblo. Yo estoy hablando Aquí hay gente que se han hecho de la elegir. época democrática. fraude, moderna. Bueno, pero el instrumento Estamos democrático hablando- es la votación. el estamos instrumento hablando- democrático. Sí, pero vamos a decir la verdad. Pero No del hemos 96, tenido todos los Manolo. presidentes que hemos merecido. Del 96 hemos tenido para los acá. presidentes, algunos que se nos han impuesto con artimaña. No nos perdamos en eso, comprando votos, comprando hambre. Laura desconoce de todo eso. Laura. Laura, no. Laura, eso no. Laura. De comprar votos y no, Laura desconoce. Como estamos en un Mira la año cara, preelectoral. Mira la cara, mira. Tú sabes, déjame hablar, por favor, por Laura los se clavos de fue. Cristo. Laura no está. Laura, estamos en un año preelectoral Ajá. y para el dolor de algunos existe una tercera fuerza Ay. que está en una segunda posición, Ujú. que es la fuerza del pueblo. ¿Y Se ha quién le da desbara- esa segunda posición? Yo dije, déjame hablar. No, Deje pero- que pero- ella haga la exposición para que haga la pregunta. Exacto. Adelante. Pero está partiendo de la- Hermano, pero- déjeme hablar. Planteamiento, adelante, Ahí, compañero. Que tú estás hablando de una segunda posición. ¿Quién se la Pero- colgó? pero- Yo no te voy a ofrecer galletas, no te ¿Quién apures. se lo Emilio, colgó? El entonces, planteamiento mira, de ella. Y es de verdad que tú tienes algo. Sí, No, sí, sí, mío, pues, presidente. tiene Contra un Leonel, sí. altar, No, tiene el con Él no es velones. objetivo. No, él es para yo objetivo. saber. Entonces, él no es objetivo óyeme. cuando se habla de Leonel. Entonces, en una segunda posición, porque está desbaratado y existe este modo avión, como dice Manolo, el PLD. Sí, en modo. Entonces, las elecciones, ¿tú vislumbras una primera vuelta o tú crees que hay una segunda vuelta, según cómo estamos? Sí. Mira, primero aquí todavía no hay encuestas lo suficientemente serias hechas que puedan Así reflejar mismo. qué es Brillante. lo que va a pasar en el 2024. Aquí tenemos muchos esfuerzos de encuestas, algunas dirigidas que precisamente quieren posicionar unas cosas o la otra. Números inciertos sobre sí, la son- base de la improvisación. Bueno, Hermano, son la respuesta la inciertos. tiene que dar ella, hermano. Son inciertos Vamos a invitarte porque las hasta que- encuestas Siéntese son ahí. fotografías del momento. Ajá. Cosa que le encanta decir a los políticos, Sí. pero luego quieren verlas como bolitas de cristal las encuestas. Pero al final estamos todavía en un periodo en el que ni siquiera se han terminado de llenar los procesos que permiten que arranque la real campaña electoral, campaña electoral, porque evidentemente actos de campaña estamos teniendo sí. de forma continua y sin Vemos que muchas eso pase. vallas, propaganda y esas cosas. Eso se ha salido Oye, de control totalmente. Pero independientemente de eso, aquí falta que pasen muchas cosas en la línea de una campaña organizada, estructurada. ¿Qué yo pienso que es importante tomar en cuenta? Bueno, primero que tenemos un partido de gobierno que lleva una gestión con muchos puntos positivos y que ha tenido que lidiar con muchas situaciones negativas, incluyendo el tema de inflación. Y sabemos que inflación es un tema de sensibilidad Sí, electoral sí. en este país. Sí. Eso hay que tenerlo ahí. Hay que tener en cuenta que el PRM es un partido con un histórico de votación específico, que no necesariamente es el porcentaje del 2020, que fue un porcentaje donde no solamente estuvo el voto que podemos llamar duro del PRM, estuvo un voto de rechazo al PLD. Exacto. Y por lo tanto, pensar en que hay una única vuelta electoral, bueno, no es imposible, pero si vemos el histórico del PRM, que por demás es un partido muy joven, Sí. hay que concluir que eso no es un escenario cierto tampoco. Aquí podemos todavía pensar en la posibilidad de que Hay haya una segunda posibilidades, vuelta. hay posibilidades. Y con lo que está pasando a nivel del PLD con estos casos, pues la verdad es que todavía queda esperar qué va a pasar con la candidatura de Abel Martínez. Porque si bien el partido... ¿Arrancó para ti la campaña de Abel Martínez? yo siento que no. Ah, ok. Pero eso no significa que yo piense que no Hay debilidad vaya a nivel de arrancar. comunicación, Yo pienso que ellos están en una etapa de adaptación, porque hay que recordar que Abel Martínez no es de ese equipo que controla la cúpula del PLD. Ok. Y la política, señores, es compleja. La gente Sí. no llega a un ¿Tiene sitio y de Leonel repente todo ¿tiene fluye y Leonel todo Fernández funciona. que brindarle a este país algo nuevo? Mira, Este yo país. pienso que Leonel Fernández, Ajá. habiendo sido presidente 3 veces Sí, de este país, sí. tiene una experiencia Pero que, no solucionó un que solo tema, Laura. necesariamente... Un solo tema fundamental del país no solucionó Leonel Bueno, Fernández. yo De creo los que- problemas básicos. Yo creo que hay mezquino. puntos, yo creo que hay Educación, salud y puntos vivienda. ¿Cuál muy, de los tres? muy ¿Todavía estamos hablando de importantes eso, Laura? dentro de su gestión. Y déjame decirte, Laura. como abogada, Ah. y tú también eres abogado, yo Sí. creo que uno de los puntos más positivos de las sesiones de Leonel Fernández ha sido lo que ha pasado a nivel de la reforma jurídica del Estado en muchos aspectos. Si yo tuviera que señalar una obra de los gobiernos de Leonel Fernández, sería la transformación De las legal instituciones. y constitucional Sí. de nuestras instituciones. Y fíjate que ese es un tema que brilló mucho en las sesiones de Leonel Fernández y sin embargo ha tendido a descuidarse mucho en otras gestiones. Entonces volvemos a lo mismo, no hay gobiernos 100% buenos ni hay gobiernos 100% malos, todos tienen aspectos que son rescatables y todos tienen aspectos que pueden llegar a ser muy cuestionables. Laura, ¿te pareció bien
desde el punto de vista tuyo como ciudadana y hasta como abogada, la repartición que hizo la jueza en las medidas de coerción a los implicados en Operación Calamar? Gonzalo, prisión domiciliaria. José Peralta y Donald Guerrero, Prisión preventiva. prisión preventiva. Najayo. Yo tengo una posición particular con el tema de la prisión preventiva. Ajá. Y supongo que es una posición que podrá encontrar cierto eco con Emilio. Sí. Porque aquí la prisión preventiva está sujeta a una serie de requisitos. Sí. Y mi opinión particular es que no en esta gestión del Ministerio Público, sino desde la gestión anterior, aquí no estamos dando cumplimiento en el otorgamiento de prisión preventiva a esos requisitos. Se supone que tú tienes que demostrar que la acusación tiene seriedad. En eso el Ministerio Público ha sido muy bueno, sobre todo en este último caso, pero aquí el tema de el riesgo de fuga, el arraigo, los vínculos, le hemos restado total importancia y hemos normalizado la prisión preventiva como una especie de castigo anticipado. Sí. Jurídica y constitucionalmente eso no es correcto. ¿Satisface una necesidad colectiva de ver Sí, sanciones? sí. Sí, claro, Sí. lo llena. ¿Por qué? Sobre todo en un país donde uno no logra ver sanciones definitivas en materia de corrupción, la gente termina conformándose con ese tipo de prisiones preventivas anticipadas. ¿Son correctas? ¿Son constitucionales? Sí. Yo pienso que no. Apoya. Yo pienso que tenemos que devolver la Sí. prisión preventiva. No porque me guste la de fulano ni la de mengano, insisto, esto viene desde antes, sino porque un Estado de Derecho tiene que garantizar ciertos parámetros a todos los ciudadanos. Y Dios no lo quiera, uno de nosotros Sí, cuatro nos vemos involucrados en un proceso penal por cualquier motivo. Y este es el día en que no sabemos exactamente cuál es el estándar que nos van a aplicar para saber si va a haber prisión preventiva o no. Ahora, yo pienso que la lucha de corrupción que se está llevando en este país no solamente es importante. No. Pienso que lo más importante no es tirijala de prisiones preventivas y no es esos 18 meses que se van a pasar ahí. Lo más importante es que se llegue a sanciones definitivas. Ah, pues tú le estás tirando la responsabilidad al Poder Judicial, no hacia el Ministerio Público. No, es que el Poder Judicial no puede llegar a decisiones definitivas si no hay una buena investigación detrás. Hay una corresponsabilidad. Sí. Los jueces tienen que tener la valentía de decidir lo que hay que decidir, Sí. pero tiene que haber un buen expediente detrás y sabemos bien lo que pasa cuando los expedientes se desmoronan Sí, en el camino sí. porque también lo hemos visto precisamente en esta materia. Sí. Y ahí se convierte en un trampolín de impunidad, porque si el expediente se desmoronó y el caso no llegó a una condena, ahí sí estamos garantizando impunidad. ¿Por qué? Porque ese es un caso que no se puede reabrir. Claro, está prostituida la comunicación dominicana. Yo pienso que no, que está diversificada. Y pienso que Oye, como qué en, linda- todo, qué en linda todos los diversificada. renglones, sí, también me gustó. Es Yo la pienso opinión que... de ella. Pero es que Eso es como tú a es como, un buffet, es ¿verdad? como el ejercicio del derecho. Es su Claro. opinión. Sí, no, mira, Su opinión. es como el ejercicio del derecho. Ajá. Tú sales a la calle y tú vas a encontrar todo tipo de abogados. Ujú. Tú vas a los medios y a las redes y tú vas a encontrar Hay mesas todo en tipo donde de yo no comunicadores. comparto un espacio con ciertos abogados. Ah, ¿Tú pero- haces eso con comunicadores? Bueno, no. No. Tú no tienes discriminación. Es para- que lo que pasa es que yo no hago mucha vida social Pero de tú sabes a qué me periodismo. refiero, Laura. Tú sabes que yo soy... Laura, tú Tiene sabes a tres qué me muchachos, refiero. tiene tres Sí, muchachos. No es por sí, eso. sí, Y sí, encendido, sí. muchachos. Y yo no ando socializando mucho, pero yo no pienso que los valores de una persona tampoco se determinan porque llega a un sitio y se sienta uno en una mesa. A mí me ha tocado en muchísimas ocasiones compartir en espacios y en mesas con gente que no comparto el más mínimo valor. Eso no significa que yo tenga que pararme y decirle una grosería en su cara. No, eso tampoco, Entonces, sencillamente... Tú deberías darnos yo un creo curso que- a nosotros. ¿De qué? Dime. De diplomacia. de eso. ¿Eh? Sí, ¿Eh? Laura, Se la- hay una pregunta, hay una observación que nadie ha hecho Ujú. y que yo he... y que Ese yo- cerebro. Ajá. ¿Por qué Abel Martínez no toca los temas de corrupción en los que están implicados los compañeros del PLD? Él nunca habla de esos temas. Mira, ¿Por si no qué? me equivoco, él en algún momento ha dicho algo así, Por como que el arribita. debido proceso No, y ese no, tipo de no, cosas. la- Se queda en ese cliché nada Él se ha más. ¿Tú crees que no tiene mantenido la por capacidad afuerita. para profundizar en ¿Eh? esos temas? Mira, yo pienso que Abel Tiene miedo a que lo Martínez salpique Tiene la algo. capacidad Es para profundizar en esos temas. es un... No, mira, sí, yo pienso que sí. El Porque abogado. ¿para qué hablar de corrupción? Hay que profundizar ¿O no le mucho. conviene? Como Bueno. punta de lanza Aquí- de campaña aquí no le es- conviene. No, bueno, los políticos son políticos, Manolo. Sí. Y al final, él tiene que lidiar
insisto, con esa integración de su candidatura con esa maquinaria política que él no la controla. Pero el analista y donde tiene él que decir lo que mezclarse el con político está ocultando. el analista. Sí. Pero estamos Dice, ven hablando- acá, estamos pero ¿por qué hablando fulano del no toca aspirante. tales temas? Estamos hablando del aspirante. Exacto. Ah, bueno, pero es que como analista, yo no puedo aspirar a que, si lo voy a entrevistar, sí, yo puedo hacerle la pregunta que yo le quiera hacer. Sí. Pero yo no puedo aspirar a imponerle necesariamente continuamente una agenda de temas. Y además, esa es una pregunta con la cual yo creo que la respuesta es evidente. Vale. ¿Cuál es la respuesta? El PLD tiene una situación de descalabro interno con estos casos. Ujú. Abel Martínez está tratando de mantener eso pegado con cinta pegante por dentro. Entonces, Muy bueno. eso es un reto. Eso es un reto. Si él se dedica a acabar con El No. Emitió una opinión. Sí, una Mira, posición yo como pienso que- Una candidato. posición, Una posición. a Yo creo que fijar le- una posición yo creo que pública. le está haciendo Que no la ha hecho. Visitarlos Yo a sus creo- compañeros. Exacto, visitar, son mis compañeros. Compañero. Tienen que Mira, Gonzalo, demostrarle. cómo está. Y alegar Ahí como, está. los otros han alegado Esto no lo persecución visita nadie. política. Yo- Y él no ha hecho nada. A estos pobres imputados de esta cámara no los Nadie. visita nadie. Estos desunidos. No, pero es Domingo verdad. Bautista, el único que ha ido a ver a No, Ángel no lo López. visitan, Ángel, no lo Ángel, visitan. lo Entonces, único. no empecemos por Abel, Ujú. que es el aspirante y digamos que tiene mucho que perder en ese tipo de dinámicas, Ay, pero Danilo Medina no ha ido a visitar a sus hermanos. pero él no es candidato. Pero precisamente, Pero Peor Danilo no es todavía, candidato. odia pero a sus precisamente. Sí, pero Abel es candidato. El y se supone aspirante- que por algo tú no Mira, tocas ese tema. un aspirante hace dos cosas. O se monta en la ola Ujú. o se maneja con prudencia con el tema. Porque él no Eso desafía es el lo que ha gobierno hecho. con ese tema. Eso es lo que ha ¿Por hecho, qué se ha no manejado con desafía el prudencia. gobierno con Yo ese pienso tema? que él se ha manejado Con prudencia. Sí. Pienso- Excesiva, quizá. No sé. Está obligado a manejarse Tendremos con que ver cómo prudencia. pasan las próximas semanas y los próximos meses para ver qué él va a hacer también. ¿Lo has Porque entrevistado, fíjate, Abel? Abel sí, pero creo que como ya aspirante elegido no. Ok. O sea que eso vendrá eventualmente. Porque hablan de él, incluso personas que han venido aquí, que está muy egocéntrico, que no se deja manejar, Sí. para saber qué hay de cierto en eso. Está difícil. Mira, todos los Sí. candidatos, con la distancia de que todavía eso tiene que ser formalizado, ¿verdad? Pero es el virtual candidato. Tienden a ser personas difíciles, tienen sus convicciones, quieren hacer las cosas a su manera. Eso es normal. La pregunta es quién hace el comentario, alguien de su entorno, alguien del entorno más allá, los medios de comunicación. Si lo hacen los medios de comunicación y los periodistas, definitivamente sería de preocupación. ¿Por qué? Porque un candidato que empieza a tener roces con los periodistas tan temprano, Sí. definitivamente va a Sí. tener problemas. Ahora, yo insisto, Abel está en un proceso, desde mi perspectiva, como yo lo veo desde mi silla ya en el canal, Abel está en un proceso de lograr buscar su espacio en ese engranaje, que yo todavía no lo veo tan claro. Sí, es nuestro aspirante, pero ¿cómo se materializa eso en el trabajo de campo, en el trabajo de equipo, Sí. en el trabajo del tú a tú, de frente a unas elecciones? Yo pienso que hay mucho trabajo que hacer todavía. Ahora, ¿qué trabajo periodístico te ha marcado? A mí el trabajo periodístico que más me ha marcado fue la cobertura del terremoto de Haití en el 2000. Ay, Ah, ok, Jesucristo. te tocó ir, hermano. A mí me tocó ir y recuerdo fue justo 2 días después del evento. Me tocó pasarme el día completo, no tuve que dormir allá, pero las 12 horas que nos pasamos allá fueron más que suficientes para que esa fuera por mucho la experiencia que más me ha marcado. Sí. Las manifestaciones de dolor, los cadáveres, los hospitales derrumbados, las personas caminando como zombies, los campamentos, eso fue una situación indescriptible, desgarradora, y yo pienso, no quisiera tener que encontrarme con otra experiencia de ese tipo en mi carrera como periodista. ¿Te gustaría hacer otro tipo de trabajo dentro de la comunicación? Yo hago y he hecho trabajos distintos dentro de la comunicación, menos públicos. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, con comunicación estratégica Sí. en su momento, desde muy temprano en mi carrera. Tenemos una empresa nosotros. Pero muy bien. De comunicación Bueno, ya estratégica. saben, si necesitan un asesor en algún momento. Oye, ya. más trabajo no te Déjate Ya a de ti te eso, han tocado Lau. todos los buenos. Pero Dios Ah, mío, Mire. los mejores te han tocado a ti. No te Sí. cabe más trabajo, calienta tu Ve a ver hogar. que quizás Mi amor, se- calienta tu hogar, caramba. Se te pegan algunos. Mijo. Además que tú Pues, siempre óyeme, tienes algunos muy abogado, buenos. Y en el asesora. cine, en el y cine, en el cine, se ha buscado un la más billete. porque dura. Es una dura. La más dura. Una dura, ¿Qué es trabajando. lo que tú haces con la ley de cine? Explícale a la gente. vamos. Trabaja, ¿sabes? En mi oficina, porque la gente lo asume como que es a título Oficina. personal, como el que Ajá. dirige la película. En mi oficina Ujú. tenemos una estructura para hacer
servicios legales, servicios contables, servicios administrativos y la gestión de los créditos fiscales. Y tenemos mucha experiencia con el tema y es un porcentaje importante del trabajo que se hace en la oficina. Pero es una oficina que cubre prácticamente todas las áreas. Penal lo evitamos, en sentido general. Porque ahí es que vienen los culpables, los inocentes cogen para allá. ¿Dónde ella los buenos? Los buenos, ¿dónde ella? Los inocentes cogen para Yo soy allá. abogada de negocio. Ajá. No, yo sé. Laura, Pero tú estás consciente que en el área empresarial hay muchos corruptos, ¿no? El empresariado privado. Mira, aquí hay mucha corrupción. Aquí hay mucha corrupción en todos los sectores. Pero en el sector privado hay mucha, ¿eh? Sí, Empresario privado, como en el sector corruptísimo. público. No, ya la del sector público lo sabemos. Y la del sector público es muy difícil que pase sin una participación del sector privado. Exacto. Entonces, sí. por lo tanto, normalmente hay un amarre de un lado y de otro. Pero yo pienso que en la medida en que logremos... Fíjate, incluso como en el caso de Brecht, aquí tenemos sobornador sin sobornado. sí. Sí, de verdad, sí. Condenado por soborno y Pero no están los Pero el sobornados. sobornado no está. Pero sobornó, pero No, eso es de libro guino. Bueno, pero- Eso es de libro guino. Bueno, esto de pero- aquí. El sobornó, Manolo. Esas son las cosas. El soborno. El soborno, pero no aparecen los sobornados. Exacto. No están condenados los que recibieron el soborno. Lo que pasa con el sector privado es muy parecido, o sea, Sí. porque en ese caso no necesariamente eran figuras del sector privado, Sí. pero necesariamente cuando hay un aparato estatal que está permeado por la corrupción, tú tienes un sector privado que se integra a eso. Sí, Eso que corrompe necesariamente. y Que está corrompido corrompe también. o que sencillamente se hace el loco y se deja llevar por la ola de la corrupción. Exacto. Laura, Hay de todo. Ahora, una pregunta. Si lo vas a hacer, ¿eres que- la que- niña que- linda de Telemicro? No, mira. Yo pienso que no. Mira, ellos dicen que sí. Pues, Yo pero ven pienso que acá. no. ¿Quién más? Para mí tú eres la mujer que representa la seriedad ya. O sea, La señora, pero dama miren, de hierro la de dama- Telemicro. yo soy- yo La soy- primera la dama dama del grupo Telemicro. en el entretenimiento Laura. de Michael. Ya ¿Sabe? tú y Michael. ¿Está ¿Más claro? nadie? Número uno, yo soy una gente bajo perfil. Sí. Yo no sabe ando, manejar. yo no ando en el medio, yo no mujer. ando Que va a ser canciller, en te estoy hablando. alboroto. Diplomatísima. No. Diplomática. Ella ganó diplomacia A los 3 veces. 18 años a mí 3 me años gustaba el consecutivos. derecho internacional público. Ajá. Y después crecí y entendí que no Fue me con un gusta la curso contigo. política, la implementación de la política internacional. internacional. Sí, Que pero sí la que hizo lamentablemente en muchos casos no se le da la oportunidad a los expertos de los temas y se deja permear por la política. Así y mismo. eso es un gran reto de nuestra diplomacia. Pero en sentido general, primero, yo tengo uno de los horarios más sacrificados del canal. Segundo, yo no ando en el medio. Pero quitan a todo el mundo ni y tú ando sigues de ahí. sabroso. Claro. Ah, pero eso es otra cosa. Claro. Pero Percio Maldonado está ahí como desde el 95 al lado mío. Pero René no te ha tocado a ti. Bueno, pero René no ha tocado muchísima gente allá. Sí. A la inmensa René no mayoría de ha la dicho, gente. vamos a poner tu horario a las 6 de la mañana. Todavía a las, no. las 10 de la No, mañana. él son a 5. ¿Aceptaría un cambio de horario, Laura? Yo, Sí. si tiene una motivación positiva, por supuesto que sí. Sí, sí. Ok. Por supuesto que sí. Laura, nunca te hemos visto en los cuerpos jo. ¿Por qué? Tú Entonces, sí eres Un cuerpo hueco. no sé. Oye, yo una creo mujer que- bella, ¿por qué te ríes? No, Oye, una yo mujer no bella. califico. Yo no Oh. califico para eso, No, Manolo. no te dice que no. Yo soy una madre de 3 hijos. No, adiós, pero ven acá. No me relaje así. Mi amor, Oye. pero ven acá. Mi Me amor, va a relajar óyeme así. bien. Los luchadores son enemigos en el camerino y en el ring son amigos. Ajá, así mismo. Y al revés se da. Mira, yo te Pero voy a hacer una mujer elegante, Imponente. una mujer Imponente. con todo el Muchacho, respeto imponente. debido, una hermosa dama con preparación e inteligencia. Y entonces, ¿cuándo te veremos? En esta edición entras del Mira, yo pienso Pero que te esa, llaman. que Yo esa te hablo por Lu primavera, García. si pudo ocurrir en algún momento, pasó hace mucho tiempo. Sí. Lo primero. Ajá. Y mira, yo nunca he tenido aspiración, y sin que suene despectivo, pero yo nunca he querido ser una muñequita de los medios de comunicación. Ok. A mí, por el tipo de trabajo que hago Ujú. y por mi personalidad, yo soy una persona. Entonces, ¿tu que- belleza te ha favorecido o te ha perjudicado? Yo pienso que me ha favorecido. Ah. Nunca ha sido mi prioridad. Sí, no es. Y Es es- un caso tuyo, Laura. Y es lo que es ajá. lo que es. Ajá. No es ni mi obsesión, ni yo me dedico a eso. Y ahí no hay cirugía ni nada, mi amor. Ni yo me creo la más linda, ni me interesa hacerlo. Eso no es el caso. Yo reconozco que yo trabajo en los medios de comunicación y el que pretenda decir que la imagen en la televisión no cuenta, Sí, es está verdad, pensando es en yo verdad. no sé qué. Pero esa es una estrella. No, pero ven acá. Bueno, Cuidado, pero déjalo ahí. hay Déjalo ahí, ocasiones déjalo ahí, en las déjalo cuales ahí, el talento sin golpe, desborda. Trae en sin detalles. golpe bajo. Sin golpe Laura, bajo. mira. Pero es- déjame hacerte una
historia, porque yo creo que Dale. es importante, porque Los cuerpos. en este país Ujú. hay muchas jóvenes que Sí. entienden que la alternativa para hacer un trabajo en los medios de comunicación o en las redes sociales Sí. es estar mostrando el cuerpo. Ujú. Y yo he hecho un esfuerzo importante en mi carrera para hacer exactamente lo contrario. Sí, eso Sí, lo sí, sabemos. eso es A verdad. mí no me interesa, Tú y viste no porque ahora... como una rabacucu. ¿Cómo es Viste eso? tú, como una rabacucu. Eso ¿Tú sabes lo que era? Mira, Como una le es rabacucu. indiferente ese término a ella. Igual ¿Tú que no yo conoces lo a los aprendí aquí. rabacucu? Yo lo aprendí aquí. ¿Qué es indiferente ese término? No sé si... Tú te recoges el pelo y No eres una sabe lo que es, rabacucu. Manolo, no sabe lo que es. Rabacucu. Mira la expresión. Mira, yo lo aprendí aquí hace Explícale. unas semanas. Agárrala ahí, Explícame, agárrala ahí. explícame. Son unos Escucha. pastores pentecostales RT, que los rajatabla que se visten así. Los súper radicales. Pero tampoco así, mira, yo ando en una faldita, en una maldita corta, ¿qué pasa? Diga, porque tú no pero enseñas mira, nada. yo creo que es un tema Jessica se serio, atrevió a Manuel. invitarte a un sin tabú. Pero es que yo le daría un material muy aburrido a Jessica. No, fácil. pero se ella lo te ha daría, dicho. pero se lo Porque daría, ella claro. tira, No, ¿ves? no, claro que no. Ah. No te ha dicho un sin tabú. No es, yo tengo muchos años Sí. queriendo proyectar la imagen de una mujer profesional de los medios de Y lo ha comunicación logrado. que no Está se claro. apalanca ni en su imagen, No, sabemos. ni en la sensualidad, Sabemos. ni en exhibir, ni en ropa bonita. Llego al extremo de que me aparezco a este programa con las uñas así. Sí, Entonces, esa nunca ha cortadita. sido mi prioridad. Hasta Pero- eso te queda lindo, eh, Laura. Mira, Ay, mira, qué bello. mira cómo tiene Ay, no, sus pero señas, lo de sus bello uñas es- con los dedos bolo. Es Mírala. así mismo. Ahí, A mí me como gusta que- Que se le ¿Tú fue te el comes las uñas? esmalte. ¿Cómo las No, uñas? se le fue el Yo me las esmalte. corto. ¿Te las cortas No, pero yo por me las qué? corto, porque no me gustan las uñas largas. Porque tú eres una madre Oye, que tú, friega. perdón, tú friegas. espérate. No me gustan las uñas largas. No, yo no ¿Qué creo. cosas tú Somos- tienes somos- que le gustan al marido tuyo que tú lo complaces? A otras sabrán. Ay, ay, ay. Ay, 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 lo dijo. Laura, Otras sabrán, no son las uñas. Pero definitivamente, y gracias a Dios que no son las uñas, porque si no, estaríamos Pero muy tú no mal. haces cosas para complacerlo a él. Sí, pero no vamos a hablar El corte de eso. del No, pero pelo. No así es de eso que estamos Laura, hablando. Tú no puedes cortar así, Laura. ¿Eh? Tú no puedes cortar eso. Él no te Pero está agrediendo con entonces, esa ¿no? pregunta. pregunta. ¿Eh? Mira, yo te voy a hacer Así una no, anécdota. Laura. Dale. Así no. Ay, ay, mira Cuando- cómo se cuando pone. yo tenía Cuando le- Hace Hasta 17 simpáticamente años. te la hizo. Cuando le la hablan con pregunta. el marido. Yo Le hablan del quiero. marido, mira cómo Hasta se pone. simpáticamente te la hizo. Perdón, vamos a Yo creo que es un tema estoy ayudando, importante. malagradecido. Déjala, yo sé dónde la tengo. Oíste. Déjala. Yo creo que es un Primera tema vez que yo lo veo importante. descontrolado a los dos. No, yo no estoy Claro, de de verdad, pero de yo no Yo lo- siempre he sido a lo que te hago. Oye, Siempre. Oye, Eso no es por Laura. Yo siempre Oye, soy a Manu, lo que te hago. Para mí es un Claro. tema importante, de Adelante. verdad, porque yo he tratado, y miren, a veces no es tan fácil uno encontrar este tipo de referencias cuando uno es una comunicadora joven y uno quiere Sí, hacer claro, cosas. claro. Entonces son cosas que se van haciendo por prueba y error y donde uno después, 10 años después, uno dice, ay, mira, quizá no me equivoqué, pero donde uno se pasa muchos años con mucha incertidumbre de si uno está haciendo las cosas bien. Ok. Cuando yo tenía 17 años, me visitó una, bueno, me voy a reservar el nombre, no por nada malo, Sí, pero, Magali Feble, pero claro. no fue Magali Feble, Ah, fue un sí. hombre, pero de esos muy involucrados en ese tema de los concursos. Ajá. Y me Ya invitó lo a sé que- participar en el Miss República vio Dominicana. potencial. Ajá. Claro. Sí. Claro. Y me dijo que para hacer televisión en República Dominicana había que pasar por el Miss República. Ok. Y que la que no pasara por Miss República, ganara o no ganara, Ujú. que no iba a tener una carrera. Y me mencionó a todas las mujeres, Sí. todas muy relevantes de la comunicación, que pasaron con el concurso. Y me lo describió como un requisito sine qua non Sí. de la televisión dominicana. A mí, la verdad, eso me irritó. Y yo decidí, Sí. tenía 17 años en ese momento, que yo no iba. Con 17 años. Que yo Laura. no iba, Sí. a mí no me Esa interesaba edad. ir a un concurso y me Te voy a negaba hacer a una tener anécdota. que pasearme en un concurso solo porque eso me abriera la oportunidad de yo estar en televisión. Como me dijeron en un momento, abogada, no, pero es que aquí nadie que esté en los medios de comunicación ha logrado hacer otra carrera. Mira a fulano que es ingeniero, Sí, mira a sí. fulana que es arquitecta, eso en este país no se puede. Yo dije, no, pues mira, a mí así es que me interesa Muy hacerlo. bien. Y tengo 20 años siendo abogada y estando en los medios de comunicación. Y con 3 muchachos. Y ahí está. En los plantá con últimos tu 10 marido. años con 3 muchachos. Y plantar con tu marido. Así es. Bien hecho. Y yo Un creo ejemplo. que es un mensaje importante, Sí, que es las verdad, es mujeres se verdad. Oye, coge ahí, entiendan. te pusieron en tu Es puesto y verdad. Que- te pusieron en tu que puesto. lo que- ¿Cuál Te fue? pusieron en tu que puesto. hay te temas. Se pusieron la en tu piché puesto. para que dijera eso que ella quería decir. Pero miren, Te pusieron en tu puesto. pero es que Claro. yo pienso que es importante porque, por ejemplo, según pasan los años, me toca ver cómo muchas más mujeres van haciendo el giro hacia la opinión. Ujú. Lo cual es importantísimo. La condesa está en eso. Muchísimas. Chela Acevedo. muchísimas. ¿Sabes quién es la Lo cual condesa? pero por supuesto. Ah, ok. Y me parece muy positivo Sí. porque los medios están llenos de hombres haciendo opinión. Sí. Sí. Y desde hace muchos años ¿Cómo valora el trabajo de necesitamos. Colombia Sí. Alcántara? Muy bien, lo valoro. Sí. Muy bien. Ah, Colombia es una comunicadora muy fajada, muy tenaz. Sí, pero- Eh, Se comió a boli. ¿sí? Eso me dolió. Se comió a boli. Bueno, pero señores,
Miren, Ay, Dios. los medios Porque estamos en era una demasiado etapa. diplomática, Dios mío. Qué difícil. No, Colombia, Señores, no pero te es que lo ustedes pongo. quieren que yo acabe con una gente aquí. Ustedes no van a ustedes no van a lograr que yo acabe con nadie aquí. No lo sabemos. Ok. No lo ha Y mucho demostrado. menos, No, y mucho está menos bien. con una persona que yo reconozco tan fajada como Colombia. Sí, es verdad. Miren, hay condiciones en la gente que a mí me generan mucha admiración. Mujeres fajadas en el medio, trabajando, Sí, pero él te preguntó algo buscándosela, específico. siendo no fue necesaria emprendedoras. esa opinión de Colombia Canta al compañero de Manolo. Claro. Porque eso es ¿Cuál es faranduleo. imprudencia? Sí, yo soy una persona muy prudente y tengo que coincidir en que Ok. cualquier maltrato de ese Por tipo fin, por fin, es Dios una mío. imprudencia. Claro, Colombia. Que no Colombia tiene- lo dice Laura. Fin. No No. debiste maltratar a Loli. Ya. Lo que dice Laura, no, ni Manolo. lo que Ni dice yo lo estoy Laura, lo que diciendo. dice Laura es que Colombia es tremenda profesional. Sí. Pero y que no aparte debió de- tratar Y hasta los buenos profesionales Wow. pueden tener en algún Laura, momento ya, en alguna la debilidad. postrimería de la No, ya entrevista, está en la bueno, ya postrimería me de la tengo que ir. entrevista. Me tengo que ir. ¿Qué música Cacharrán me está escucha Laura? esperando. Pero espérate, que Manolo no me ha dejado decir lo que yo quería decir. Ah, ok, está bien. Ah, Él es pero- así. Lo que- Él es así. No te No hemos me dejado ha hablar. dejado. Manolo, Laura, que no te hemos dejado hablar. Manolo, es importante lo que quiero decir. No, Laura, no. Tú estás de libro Ven, escúchame. Que no te hemos dejado hablar. Que ustedes se la cantan y se la lloran. Porque primero me dicen que no estoy diciendo nada y ahora dicen que digo mucho. No, no. Oye, que no le hemos dejado hablar a Laura. Ok, Ven. es lo que ella quiere decir ahora. Esto es lo que quiero decir de esa pregunta que tú me hiciste. Ok. Lo que la mujer enseña en los medios de comunicación Sí. no lo vuelve a recoger. Ah, lo que enseña. Así mismo, mi amor. Y lo que enseñaste y vivimos en un país tan complejo Sí. que mujeres que están en una línea de trabajo totalmente distintas Sí. la designan en una posición, se ganan algo y le buscan una foto de hace 10 años con una faldita corta y un escote hasta aquí. Es verdad. Porque ese es el tipo de país en el que vivimos. Ok. Ajá. Y aquí convencemos Eso no son a las prejuicios, Laura. jovencitas. Eso no son prejuicios, Laura. Sí, claro que sí. Y está son bien, prejuicios. valorar a una mujer por cómo vista. Por eso fracasó está aquí la bien eso. revista No 1. está bien. No está bien. Si tú me lo preguntas, no está bien. Ajá. Pero es como funciona normalmente Sí. la dinámica. Ok. Entonces, convencemos a las Laura y jovencitas Percival. de que la forma de tener éxito en las redes sociales y en los medios de comunicación es con una imagen sensual. Sí. Sí. Y luego, cuando quieren hacer un giro, Sí. vienen a descubrir que toda esa imagen de sensualidad que tuvieron en algún momento se convierte en un tema después Manolo, y deja a hablar a veces Laura, en por un favor, motivo de déjala hablar, por discriminación. favor. Perdónanos, Entonces, Laura, que te hemos censurado. No te hemos dejado hablar. No te hemos dejado expresar. Este programa tiene ese problema. yo le he pasado muy bien aquí, señores. Yo le he pasado muy bien. O sea, De verdad, amiga, de increíble. verdad, de verdad, de Tú verdad. eres la que menos ha podido hablar en 123 minutos. Mira, tú me vas a convencer de eso y me van a tener que invitar de nuevo. No, lo tenemos que hacer. La que menos ha podido hablar en Me 123 minutos. me tío, vas Laura. a convencer de eso. Pero Laura, además deja de Laura. cantártela y llorando. Pero tú te estás quejando de que yo no he dicho suficiente aquí. Laura, Ahí ¿qué está. escucha a nivel musical? Ay, no, ya. Es menos tenemos que ir, mi amor. Ya para finalizar. Pero ¿y qué es esto? Últimamente. Esto no es de extremo a extremo. A Shakira. Ok, verdad? qué bueno, Shakira, bien. ¿Y Shakira un referente musical para ti? Para mí Salpique. sí. ¿Eh? Oh my God. ¿Te gustó la que le tiró a Diablo, Piqué? Laura, me gustó. mataste. ¿Y la de Karol G? No por el contexto familiar Más ni toda linda, esa más teoría. dura, Me gusta más la level. canción. ¿Te gusta la canción? Me gusta la canción y me gusta la tendencia de canciones de posiciones de independencia Pero Shakira, de la Laura, mujer. Shakira me Por encanta. ahí. Y Emilio, ahí no nos Ok. vamos a poner de acuerdo porque Shakira fue con la... Porque es que es un fenómeno interesante además. Sí. Que uno tenga todavía 20, Usted 25, pensaba- 30 años después una artista vigente que fue de la adolescencia. No, a mí me gusta Karol G. A mí me gusta Karol G. Pero Laura, es que- una Shakira. Karol G entregado Emilio, que tú eres con más Karol viejo G. que yo, mi No, amor. esta no, Pues así nada. no, así no. Ya, gracias. Discúlpanos por censurarte, discúlpanos por no haberte dejado hablar. Ojalá y nos deje el chance en la próxima ocasión que puedas hablar. Yo aquí en este exijo mi próxima entrevista. Ojalá Eso que en la próxima Laura pueda hablar por lo menos 8 horas. Hasta aquí, Politiqueando RD.